Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué buen momento Dios nos da de poder conectarnos en este sábado 30 de mayo y queremos compartir la rica palabra del Señor. ¿Cómo sería que pudiéramos hacer un momento de reflexión, un momento de comunión? Pero antes de compartir la rica palabra del Señor, vamos a hacer una oración y vamos a involucrar a todos aquellos que nos están viendo para que puedan recibir algo sólido, algo pujante, algo maravilloso del Espíritu Santo. Así que si estás ahí del otro lado, haz planes en esta hora, invita a la gente de tu casa. Juntos vamos a ir a la rica palabra del Señor para recibir vida, para recibir poder. El Espíritu de la palabra es el que va a traer una victoria contundente en los momentos finales de la historia, y es el Espíritu de la palabra, el Espíritu de la voz de Dios que hoy puede darnos una contundente victoria. Vamos a orar y vamos a consagrar estos momentos. Padre, ponemos nuestras manos en tu palabra y rogamos que todo aquel que nos está viendo, Señor, pueda fluir esta palabra y el espíritu de tu voz y el espíritu de tu palabra a cada persona. Te ruego para que los enfermos queden sanos, los oprimidos queden libres, los enlutados sean consolados y tu pueblo pueda ser, Señor, llevado a un nivel de triunfo y de poder sin precedencia, como nunca antes, en el nombre precioso de Jesucristo. Te ruego por todo aquel que está confinado. Señor, mira a aquellos que están en necesidad, mira a aquellos que son hermanos nuestros en la fe. Señor, te pedimos que hagas un milagro sobre la vida de Micaela, de Mayra, de Alejandra, de Patricia, de Adrián, Señor, de Ramón. Mira a la gente, el papá de Alejandra y tantas personas ahí de azul, Señor, y conocidos que están viviendo un momento de flagelo. Arráncalos en el poder de tu Espíritu, te lo rogamos. Señor, ponemos nuestras manos sobre tu palabra para que ésta impacte nuestra vida, impacte al auditorio y todos podamos recibir las bendiciones de lo alto en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a concluir en el día de hoy el tema del anticristo. Habíamos comenzado a hablar, en la primera parte habíamos hablado de los nombres, el origen y el significado. Ahora vamos a tratar de concluir con la ayuda de lo alto acerca de este repulsivo ser que es el anticristo. Y vamos a comenzar hablando del carácter en esta segunda parte. Habíamos hablado en la primera parte de los nombres y de su origen y de aquellos que tenían que ver implicancia en el significado. Vamos a compartir por un momento Apocalipsis, capítulo 13, versículo 7. Qué lindo es el Señor Jesús. Dice, hablando del anticristo, hablando de su carácter. Recuerden que el carácter del anticristo va a tener un carácter importante en su perfil y va a ser un ser, una persona que va a tener 4 elementos en su carácter. Número 1, va a ser una persona que va a tener un carácter religioso, va a tener un perfil religioso, se va a destacar. Número 2, va a ser una persona de relieve político. Va a tener, número 3, un nivel importante como persona en lo comercial. Y número 4, va a ser una persona también que militarmente va a hacer todo lo que proponga su corazón. Por eso, en este primer punto del anticristo, recuerde que la Biblia lo enseña y lo llama la bestia, porque va a ser como una bestia salvaje, no por una consideración al nombre de admiración de la bestia, sino por algo que es despectivo. Y al hablar de carácter, estamos hablando, número 1, de la importancia que va a tener su carácter religioso. Y dice Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 7, dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le dio autoridad, hablando de puntualmente su particular clima o carácter político, ¿no? Un carácter político, un carácter de supremacía sobre todos los demás. Por eso dice que se le va a dar, dice esta palabra, se le dio autoridad.
¿sí? ¿De dónde proviene esa autoridad? Del mismísimo dragón. Recordemos que la Trinidad simboliza el número 7 o el 777, la perfección de Dios significa. El número 666 tiene que ver sobre el número de hombre, tiene que ver con la Trinidad compuesta en su mayoría por personas humanas con un tinte satánico, un espíritu satánico, entre los cuales está el anticristo. Entonces el carácter número 1 político de gran relieve va a ser, el anticristo va a tener en su perfil esta manera de destacarse. También se va a destacar como religioso. Apocalipsis 13, 8, el versículo que sigue, dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Sí? Dice que la adoraron los moradores de la tierra, y cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Todo aquel que se quede en el rapto y participe del sello de la bestia en la frente y en la mano, va a ser prácticamente imposible que se salve. Por eso es que va a tratar de este repulsivo ser tener un elemento de destacarse en lo religioso para que todo aquel que esté en esta tierra la adore a la bestia, a la persona, ¿sí? Va a querer ser adorada, y aquellos que no lo hagan van a terminar de una manera insospechada. Bien, otro perfil del carácter de esta persona es que va a ser un militar destacado. Apocalipsis 13:4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Recién estábamos hablando de la autoridad que había recibido. ¿De dónde la había recibido? Del dragón. Acá lo dice el versículo 4. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Luchar contra ella. Habla que se va a destacar militarmente, que todo lo que proponga su corazón lo va a hacer. ¿Sí? Después vamos a entrar un poquito en profundidad de este tema, pero es llamativo cómo se va a destacar en este plano también, el plano militar. Y también, como si esto fuera poco, de ahí la importancia, el resurgimiento, la admiración de la humanidad, se va a destacar este repulsivo ser en lo comercial. Apocalipsis 13, 16 y 17 dice: y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Lo que hablábamos recién, una marca en la mano derecha o en la frente, ¿sí? Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. He aquí, hay sabiduría, y el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre, lo que hablábamos recién, que es número de hombre, y su número es 666. ¿Sí? Esto lo hemos visto en distintos productos, en distintos lugares, pero en realidad ese nombre o ese número tiene una implicancia satánica con la Trinidad, que es el dragón, que es el anticristo y el falso profeta. Lo llamativo que va a tener un auge en lo comercial, donde aquel que no tenga la marca en la mano o en la frente no va a poder hacer nada. Prácticamente aquellos cristianos que se queden, Dios quiera que todos nos vayamos con el Señor, pero si nos quedamos, vamos a ser martirizados. A tal punto va a ser esto que muchos van a perder la vida y otros van a sobrevivir, quizás con hambruna o quizás entregando sus propios cuerpos en sacrificio. Prácticamente ahí va a ser meritorio no solamente el sacrificio de Cristo, sino el sacrificio de la persona, porque no va a tener que recibir la marca en la mano ni en la frente, y va a tener que seguir a Cristo aun cuando el Espíritu del Señor no esté más. Recordemos que el Espíritu del Señor va a ser arrebatado cuando venga Cristo en las nubes, invisiblemente, en las nubes, no con las nubes, en las nubes. El Espíritu del Señor va a ser arrancado, igual que todo su pueblo. Aquellos que se queden, va a ser muy difícil ser salvo. Por eso es tan importante la pormenorizada detalle que da la palabra de Dios de este repulsivo ser que es el anticristo, para que entendamos y comprendamos que estamos en horas históricas, ¿sí? Y que son días históricos
para poder decidir siempre por Cristo y por ningún otro más. Bien, el anticristo entonces tiene su carácter, que dijimos que tiene 4 elementos sobresalientes: político, religioso, militar y comercial. Ahora vamos a hablar por un momento acerca de los simbolismos del anticristo. Y para esto vamos a Apocalipsis, aquí mismo en el capítulo 13, en el versículo 1, habla de las 7 cabezas y 10 cuernos, y cada cuerno tenía su diadema. Dice Apocalipsis 13:1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Hablamos la vez pasada que las 7 cabezas son 7 reinos. Los 7 reinos pueden llegar a ser Grecia, pueden llegar a ser Roma, puede llegar a Media Persia, puede llegar a ser Babilonia, Egipto, Asiria y Roma moderno, o el Roma que va a venir, ¿sí? No el antiguo, sino el que va a venir. Entonces ahí tenemos más o menos confabuladas las 7 potencias o las 7 cabezas que van a estar operando, acompañando al anticristo, y 10 cuernos, que son 10 presidentes o 10 gobernantes que van a estar juntamente con el anticristo, y cada cuerno tenía su diadema, estaba con autoridad. Diadema significa coronación, tenía autoridad. Hasta ahí bien. Esos son los simbolismos que tenemos en Apocalipsis, que se entrelaza perfectamente con Daniel. Daniel también habla sobre los 10 cuernos. Lo encontramos en Daniel, el profeta mayor, el capítulo 7, el versículo 7, dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ellas, y tenía 10 cuernos. Lo puntual que menciona el apóstol Juan en la isla de Patmos, en Apocalipsis, lo dice anticipadamente Daniel, el profeta, ¿sí? Ahora, llamativamente hay una coincidencia diciendo que esa bestia, el anticristo, tenía 10 cuernos, que son los 10 presidentes o gobernantes que van a estar acompañando esa posición de autoridad. Pero yo voy a esto. Esos 10 cuernos, dice la Biblia, que era muy diferente el de esta bestia a las otras bestias. Daniel, en el capítulo 7, no habla solamente del anticristo, sino que habla de la 4ª bestia, que mencionamos como anticristo, sino que también menciona otras indicaciones del anticristo. Por eso hablamos en este punto 2 que son simbolismo. Por ejemplo, ¿cuál? El simbolismo, dice Apocalipsis, vamos de vuelta, entre Daniel y Apocalipsis hay una unicidad a tal punto que en verdad que es el Espíritu del Señor maniobrando a 2 personas en distintas épocas y llenándolas de conocimiento y de lo sobrenatural. Y lo llamativo es que Apocalipsis capítulo 13 dice, hablando de las bestias, Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, dice así, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. La simbología no solamente tiene que ver con las 7 cabezas, los 10 cuernos, las 10 diademas de los cuernos, sino que también menciona que el anticristo tenía cierta simbología, ciertos atributos muy parecidos a los animales. ¿Cuáles? Leopardo, oso y león. En el leopardo dice lo concreto, versículo 2, Apocalipsis 13:2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Daniel menciona también el leopardo
Pero dice de este animal algo llamativo. Daniel capítulo 7, versículo 6, dice lo siguiente: después de esto miré aquí otra semejante, hablando de bestia, semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, le fue dado dominio. Note algo, el anticristo simbólicamente va a tener el atributo de ser muy parecido en su manera de actuar como un leopardo. ¿Cómo actúa un leopardo? Dice aquí que tenía alas en la espalda, va a ser rápido y va a ser sanguinario, a tal punto que va a ser como un Alejandro Magno moderno, va a ser un conquistador rápido, va a tener esa particularidad, y tenía 4 cabezas, lo que significa que va a también tener poder, gobierno, pero va a tener esa destreza rápida para actuar en lo malo, a su conveniencia. Pero tiene otro simbolismo, no solamente de leopardo, sino también de oso, dice Apocalipsis capítulo 13, dice, como pies de oso, ¿sí? Y Daniel menciona al oso también en el versículo 5, diciendo, y aquí la segunda bestia semejante a un oso, hablando también del enemigo, del anticristo, del repulsivo, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha gente. Y llamativamente fue así: levántate y devora mucha gente, ¿sí? El oso va a tener la oportunidad de levantarse, dice Apocalipsis, y tener esa connotación de en los pies ser como un oso. ¿Qué está hablando? Que va a, como dice Daniel, va a aplastar todo lo que se interponga en su camino. Va a ser un desolador, como dice Daniel en otra ocasión. Va a ser alguien que va a aplastar a sus enemigos por completo, ¿sí? Entonces, simbólicamente, Daniel con Juan están hablando de este ser repulsivo y dicen no solamente que va a ser como un leopardo ligero, sino que también va a ser como un oso que va a aplastar. Pero no queda ahí la cosa. Dice también Juan en el libro de Apocalipsis, en el versículo que estábamos leyendo, dice que su boca como boca de león. ¡Qué tremendo! Su boca como boca de león. Y cuando Daniel habla acerca de este tema, hablando simbólicamente del anticristo, dice que en el versículo 4, la primera como león y tenía alas de águila, y yo estaba mirando, dice Daniel, hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta, que significa erguida, sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Es decir, su boca como boca de león. Va a ser una persona arrogante, en algún momento lo van a herir, por eso dice de manera detallada que sus alas las arrancaron, pero se va a recuperar, pero dice que se va a colocar como enhiesta, que significa erguido, para con su voz poder dominar las circunstancias y poder tratar de superarse y poder dominar de manera petulante, arrogante a sus enemigos, especialmente a aquellos que le hagan oposición. Entonces, simbólicamente acá encontramos momentos especiales de la personalidad del anticristo, donde vemos cómo va a actuar, qué sanguinario y déspota va a ser. Una de las cosas que nos llama la atención es un doctor llamado el doctor Soul, que en estos días estuvo, o por lo menos yo me enteré, él estuvo creando una empresa que se llama Ángel Digital. Y esta empresa ¿a qué se dedica? A poner microchip en la mano. ¿Por qué? Porque él dice que, y se emocionaba cuando hablaba este hombre, decía que con esos microchips la persona puede tener un monitoreo satelital exactamente de dónde se encuentra para
en cualquier caso de emergencia, poder asistirlo. Y ahí va a estar en ese microchip todos los datos de la persona, dónde se encuentra, va a tener el grupo sanguíneo, el nombre, teléfono, etcétera, todo su perfil, y de esa manera va a ser supervisado. Y esta empresa se llama Digital Vida o Digital Cuidados, me llamó la atención cuando estaba leyendo esto, cómo la palabra de Dios se cumple rigurosamente. Y nosotros hemos escuchado hoy en día acerca de otras personas que también hablan de estos microchips. Hace 10 años atrás, hablar de un microchip era hablar, o de marcas en la mano o en la frente, es hablar de una ilusión. Pero hoy en día es algo familiarizado, es algo que todo el mundo ha escuchado, que nadie lo podría abortar en su imaginación. ¿Por qué? Porque es algo tecnológico, es algo de avance, una inteligencia muy artificial, muy especial. A tal punto es esto que encontramos entonces en la rica y preciosa palabra del Señor cómo se va encuadrando este rompecabezas y cómo lo que Dios dice en su palabra a rajatabla se va a cumplir, ¿sí? Aún con esto de microchip y esta marca en la mano y en la frente. Qué importante es todo esto, ¿sí? Alabamos al Señor porque todo lo que Él nos dice es verdad y nunca en Él hay nada de variabilidad o de mentira. Gloria sea a su santo nombre. Entonces el anticristo, número 1, carácter. El anticristo, número 2, simbología. Vamos a hablar por un momento, son 2 puntos más y terminamos, ténganme paciencia. El anticristo número 3, obras. Este hombre va a agitar las masas demagogamente, es decir, con mucha demagogia, con mucha altanería, ¿sí? Va a querer incursionar en las masas y moverlas y manipular. La demagogia significa manipulación, va a manipular a lo que él quiera hacer con un tinte despectivo. Por eso es que tenemos que acuñar la palabra del Señor y saber que lo que Él nos dice tenemos que reflexionar y hacer entender a nuestro corazón y a aquellos que nos rodean que no nos podemos quedar y que nos tenemos que ir con el Señor cuando Él venga, porque el anticristo, recordemos esto, lo hemos repetido, lo volvemos a repetir, no va a aparecer hasta que la iglesia desaparezca. Va a aparecer el anticristo cuando la iglesia del Señor sea arrebatada, entonces ahí el anticristo va a aparecer. Por eso es tan importante en este tiempo poder entender que tenemos que estar prestos, que estamos solícitos, tenemos que estar completamente alineados a lo que el Señor enseña en su palabra. Muy bien, el anticristo entonces tenemos el carácter, tenemos la parte simbólica, la parte simbólica o la representación simbólica de la persona del anticristo, y tenemos las obras. Hay 6 obras que son prácticamente las más importantes de este repulsivo ser. Tenemos una de las obras que va a dar que hablar, va a ser cuando durante los 7 años en esta tierra, por eso las 70 semanas, la Biblia enseña de la última semana, o sea, la semana 70, la semana de la gran tribulación, donde la iglesia va a ser arrebatada y donde los que queden van a ser gobernados por el anticristo. Acá encontramos en estos 7 años finales de la gran tribulación, se llama la gran tribulación porque son los años los primeros aparecen como años efectivos, buenos, de bienestar, pero los últimos 3 años y medio son sombríos, son decadentes, son inimaginablemente malos, a tal punto que solamente el Señor lo va a arrancar a este ser, si no va a ser imposible de arrancar. Pero vamos a hablar de las obras. Una de las obras que Él va a tener durante la mitad de su reinado, por así decirlo, en esta tierra, va a ser que Él va a matar a los 2 testigos, que son, según algunos teólogos, Elías y Moisés, y Él los va a asesinar. Y esto lo tenemos en Apocalipsis 11:7, donde dice exactamente esto: los 2 testigos que el Señor va a poner en la tierra van a ser asesinados. 11
7. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Después van a resucitar. Va a ser algo lindo lo que el Señor va a hacer con esos testigos. Esa es una de las obras del enemigo. Otra de las obras que en la mitad de la semana 70, la mitad de los 7 años, el que había pactado con los judíos va a violar el pacto hecho. Esto lo dice en Daniel capítulo 9, versículo 27. Dice 9:27, dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Va a violar el pacto que había constituido con los judíos. Otra de las obras del anticristo es que va a venir un tiempo donde perseguirá a todo aquel que se oponga a él. ¿Dónde dice eso? En Apocalipsis 13:7. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Dando a entender que va a perseguir a todo aquel que se le oponga. ¿Por qué? Porque es un ser pusilánime que lo único que va a querer por medio de la maldad va a ser aparentemente una oveja vestido de lobo, pero en realidad va a mostrar en algún momento esa manifestación satánica, ¿sí? Otra de las obras de este ser es que, según la Tesalonicenses 2:4, va a profanar el templo y se va a declarar el mismo Dios. Dice según la Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Va a querer ser adorado y todos van a tener que reverenciarlo. Por eso el falso profeta va a cumplir esa misión de poder ser el propagandista del anticristo. Y tenemos otra de las obras que tiene que ver con el momento especial que donde dice que tenemos que el anticristo, el falso profeta y la bestia se va a confrontar con el Señor. Y eso lo dice Apocalipsis 19:19, ¿sí? Dirigirá una campaña contra el Señor. Dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra él, y montaba el caballo y contra su ejército, ¿sí? Se van a reunir contra el Señor. ¿Cuándo va a ser eso? Al fin de la gran tribulación. Después de los 7 años, el Señor no va a venir en las nubes, sino con las nubes. Es decir, donde todo ojo le verá. Y ahí va a venir con la iglesia y vamos a confrontar a este ser repulsivo y el Señor lo va a vencer. Gloria a Dios. Entonces tenemos las 6 obras más importantes del anticristo, ¿sí? Que son el asesinato de los 2 testigos, va a violar el pacto, se va a hacer pasar por Dios, va a confrontar a la iglesia y al Señor, perseguirá a todos los que quieran estar contra el anticristo y será responsable de la muerte de los 2 testigos. Son las 6 obras que va a hacer el anticristo, ¿sí? Es importante poder saber y conocer que en cada obra el Señor nos da los detalles para que conozcamos cómo se va a desarrollar los hechos. Va a ser un tiempo de caos, va a ser un momento muy fuerte en esta tierra, por eso tenemos que más que nunca agarrarnos fuertemente del Señor, como nunca este espíritu de muerte que trae tantas situaciones insospechadas, incipientes en esta tierra, donde hay descontento, amargura, llanto, pareciera un espíritu muy similar al anticristo. ¿Por qué? Porque es un espíritu de muerte. Más de 200 naciones en esta tierra están viviendo un momento de flagelo. Imaginemos la humanidad entera bajo el espíritu de muerte del anticristo, lo que puede hacer. Algo insospechado, algo terrible. Por eso es tan importante poder saber que todo esto que estamos
viendo esta pandemia va a tener un fin. Como va a tener un fin el anticristo. Por eso el anticristo hemos hablado en la segunda parte, viene la primera parte que es los primeros puntos, tiene que ver con el carácter, hablé de la simbología, hablé de las obras y ahora terminamos con el fin que va a tener el anticristo. Capítulo 19, versículo 20 nos dice así: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estas dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Va a ser el Gehenna, que significa, el Gehenna significa el lago de fuego y azufre, ¿sí? Ahí van a ser lanzados el falso profeta y el anticristo. Van a terminar en ese lugar. Y después de 1000 años, porque viene ese momento revolucionario del Dios Todopoderoso haciendo justicia, y después de 1000 años, van a estar 1000 años allí, y luego viene algo peor todavía. Dice la Biblia, gloria a Dios, capítulo 20 es un capítulo hermoso para leerlo, para disfrutarlo en tiempos de pandemia. Capítulo 20, versículo 10 de Apocalipsis dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. El diablo, que es el dragón, la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, que ya estaban después que el Señor los venció. Cuando viene visiblemente el Señor los vence y son colocados allí en el lago de fuego. Pasan 1000 años, viene el milenio a esta tierra y entonces viene el momento especial donde Satanás conjuntamente con su trío son completamente arrojados en el Gehenna. Gehenna en griego significa lago de fuego y azufre. Y note algo, versículo 14 del capítulo 20 también de Apocalipsis. Por eso el capítulo 20 es algo tan lindo, ¿no? Porque habla de los 1000 años y cómo terminan los enemigos del ser humano. Y dice el versículo 14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¡Qué tremendo! Y la muerte, el último enemigo del ser humano, ¿sí? Como nunca en espíritu de muerte, pero el Señor enseña que esto que estamos viendo va a terminar. Pero no solamente este espíritu, sino que va a terminar todas las manifestaciones de muerte a lo largo de toda la historia. Van a terminar y Dios los va a cortar y va a decir: hasta aquí, se acabó. Y van a ser lanzados la muerte y el Hades, porque qué lindo es saber que el Gehenna es el lago de fuego, es un sitio, pero el Hades es una condición. La muerte es la condición de la separación del cuerpo con el espíritu y el alma. En el Hades está la separación del alma con el cuerpo respectivo. Es decir, que esa condición y esa muerte van a ser arrojados al lago de fuego y azufre, juntamente con el diablo, el anticristo y el falso profeta. Alabado sea el nombre del Señor. Ese va a ser el fin del anticristo. Por eso es un tiempo especial para aprovechar, para hacer planes, para seguir a Cristo. Porque cuando el enemigo esté en esta tierra como el anticristo, recordemos lo que estábamos leyendo hace un momento, se le va a dar autoridad para hacer lo que quiera. Imaginémonos que hoy en día, si el Espíritu del Señor está en esta tierra y vemos lo que vemos, y hay tanto sufrimiento, imaginémonos cuando el Espíritu del Señor no esté, lo que va a ser insospechado estar en este lugar, va a ser algo horrible estar en esta tierra. Por eso no nos podemos quedar bajo el régimen, bajo la manera dictatorial del anticristo. Tenemos que irnos con el Señor, ¿sí? No podemos quedarnos con ese repulsivo ser, tenemos que irnos con el amado de nuestras almas, el león de la tribu de Judá. Entonces, el anticristo tiene su carácter, número 1, número 2 tiene su simbología, número 3 tiene sus obras, número 4 tiene su fin. Es interesante ver que si a una persona la podemos catalogar por su sonrisa graciosa y por sus modales finos, entonces sería difícil
catalogar al diablo. ¿Por qué? Porque el anticristo quizás tenga estos elementos a flor de piel. Una sonrisa graciosa y modales finos. Y a veces con eso es como que nos va acaparando y nos va llamando la atención de la persona. Pero nuestro Dios es un Dios no solamente hermoso por fuera, sino hermoso en su corazón, en su espíritu. Y todo lo que nos dice, lo dice por nuestro bien. Por eso no nos dejemos engañar por este espíritu del anticristo, que va a venir para engañar a la humanidad y la va a engañar. Va a engañar inclusive al pueblo escogido de Dios. Por eso no hay tiempo que perder. Es el momento de tomarnos de Jesucristo como nunca. Y si estás del otro lado y querés hacer planes con el Señor, hacelo en este tiempo, porque Él te ama, Él te quiere y tiene algo especial para tu vida y para mi vida. Ahí donde estás, repetí conmigo. Vos que estás lejos, vos que querés aceptar a Cristo, decí conmigo: Señor, en esta hora te pido perdón, me vuelvo a ti. Te ruego que me laves en tu sangre y me hagas un hijo y una hija tuya. Vive en mí, Señor, y yo, Señor, viviré para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, queremos saber de vos. Después nos podés llamar, nos podés contactar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Enseguida quédate ahí prendido, porque viene una página musical impactante que te va a dar un resurgimiento espiritual, una calidez de lo alto y una bendición de manera inusitada. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos mañana. Bendiciones. Chao, chao. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme: ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá, que es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá, que es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me